Muy buenos días, ahora vamos a hacer un video tutorial sobre la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es un documento legal, confidencial, en la que se recoge toda la información del paciente. ¿Por qué es confidencial? Porque es un documento en la que solo entre el médico y paciente, que nadie más puede saber la historia clínica. Ya que si es que alguno de los, en este caso, si es que alguno de los dos, tanto el paciente o como el médico, revelan lo que dice historia clínica a otra persona extraña, que no es del paciente, pueden tomar cartas en el asunto, pueden poner problemas legales, incluso pueden meterles preso. ¿Ok? Entonces tenemos que saber eso. ¿Ya cuáles son las partes de la historia clínica? La historia clínica tiene sus partes. Primero son los datos de filiación. ¿Cuáles son los datos de filiación? Los datos de filiación del paciente va primero, antes del dato de filiación tenemos que primero poner el nombre de historia clínica. ¿Cuál es el número de historia clínica siempre? Ponerle la fecha de valoración, o sea, qué fecha fue a la consulta, qué fecha fue a la valoración que se le hizo, la hora que se fue, el centro, anotar el centro, el centro en donde se le realizó, como vemos aquí, miren, vemos aquí tiene una historia clínica donde te pone todo lo que es el centro, te coge y también se le pone el atendido por quién, también se le tiene que poner quién fue el que le atendió al paciente, todo eso. De ahí de ahí se pone el dato de filiación. Los datos de filiación, ¿qué va? El nombre de los pacientes. Esto es muy importante, los nombres de los pacientes. Siempre hay que poner los dos nombres y los dos apellidos. ¿Por qué? Porque si no pones los dos nombres y dos apellidos puede haber confusión, porque si pones un nombre y un solo apellido, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, mi paciente, digamos que se llama, digamos, este paciente que vemos aquí, digamos que se le pone solo José González, y resulta que hay otro paciente que tiene el mismo nombre y apellido, José González, al rato que vaya a la fisioterapia, tú le vayas a hacer otro tratamiento a la persona que no es. Ahí puede haber confusión y vez de buscar beneficio, puedes buscar perjudicarle. Por eso siempre poner los dos nombres y apellidos completos. Siempre. Otro muy importante que tenemos que saber es la edad del paciente. La edad es muy importante. ¿Por qué? Porque con la edad podemos nosotros llegar podemos no llegar al diagnóstico confirmatorio, pero podemos diagnosticar, o sea, podemos llegar a sospechar qué patología puede tener, porque hay enfermedades respiratorias que es más común por edades. Por ejemplo, si una persona en este caso, por ejemplo, llegó al centro de terapia un señor llamado José Francisco González Padilla, tenía 74 años, entonces generalmente con la edad podemos decir, y viene por problemas respiratorios, entonces podemos decir, este paciente puede tener esta patología por la edad que tiene, pero no es para diagnosticar ya, o sea, no, como digo, no es diagnóstico definitivo, pero podemos llegar a como a sospechar un posible diagnóstico. También sexo muy importante, masculino, femenino, importante saber. ¿Por qué? Porque hay patologías que más afectan a mujeres a hombres. Por ejemplo, en caso de mujeres, más común la tuberculosis, y en hombres el EPOC o neumonía. Otro caso muy importante, el teléfono de contacto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que supongamos que durante una prueba realizada, por ejemplo, un ejemplo de una caminata de 6 minutos, en el que el paciente utiliza, por ejemplo, oxígeno, que tiene que caminar durante 30 metros, durante una distancia de 30 metros. Durante ese tratamiento, durante esta evaluación, digamos que el paciente sufre un desmayo. Entonces y el paciente está solito. Entonces nosotros tenemos nosotros tenemos que llamarle a un familiar para que vaya al lugar donde está el paciente, para poder hablar con ellos y poder decirle informarle lo que está pasando, para que el paciente sepa lo que le va a evaluar o qué podemos hacer. La ocupación también es muy importante, porque hay muchas patologías que se producen según un lugar de trabajo. Por ejemplo, eh, por ejemplo, digamos que este paciente que vino, que le dije, José González, viene y resulta que tiene 24 años, pero es agricultor. Trabaja en la agricultura y con sustancias químicas. Entonces nosotros podemos determinar que y viene a la consulta por presentar tales síntomas que van a hablar más adelante. Entonces,
Con eso nosotros podemos decir, entonces el paciente puede tener esta patología por ingesta de químicos. Por eso siempre es importante saber la ocupación a qué se dedica. Tenemos que saber preguntar tipo de diestro, lateral diestro, zurdo, o ambidiestro, o mixto, porque puede ser que sea diestro y diestro e izquierdo. La dirección del donde vive, en caso que, por ejemplo, necesite una terapia, en caso que es importante la dirección, porque en caso que el paciente no pueda asistir a consulta por algún motivo de enfermedad o un motivo de accidente o pareja doméstica y no pueda ir, entonces nosotros con esta dirección podemos ir al domicilio y seguir haciendo la terapia o rehabilitación. Otra cosa muy importante es la entrevista, directa o indirecta. Siempre hay que anotar entrevista directa e indirecta. ¿Qué significa entrevista indirecta? De entrevista directa significa que si fuera nosotros, entrevistamos directamente al paciente. O sea, si es que nosotros directamente los datos fue dado por el paciente. O indirectas, como por ejemplo en caso que un paciente no pueda, porque digamos que es una persona mayor. Digamos que tengo una persona de 78 años, 80 años. Y porque va por primera vez al centro de fisioterapia o al centro médico y no sabe, por ejemplo, algunas cosas. Entonces, y debes de darnos datos a él porque nos da un familiar, ya que el paciente no tiene problemas, por ejemplo, de amnesia. Entonces siempre hay que ver, siempre hay que anotar si es que fue entrevistado por el mismo, si nos dijo la información el paciente o el ayudante o alguien acompañante, porque a veces las personas, a veces como tienen problemas, a veces uno, pues como dije, algunos pacientes tienen problemas de amnesia, los datos que nos vayan a dar no vayan a ser verídicos. Entonces siempre hay que anotar. Otro tema importante, las frecuencias respiratorias, los signos vitales. Dentro de la signos vitales tenemos la frecuencia respiratoria. ¿En qué consiste la frecuencia respiratoria? En este caso tenemos un paciente, en este caso consiste en nosotros coger al paciente, decirle al paciente, saludar al paciente, decir buenos días, decimos al paciente que cogemos nosotros a la altura de lo que es decimos al paciente que haga respiraciones por un minuto. Nosotros no hacemos nada, solo le observamos y como le contamos la respiración que hace un minuto y contamos. Tenemos que saber que lo más importante, que los valores normales es de 14 a 20. Y si tiene más de 20 se conoce como taquimia y si tiene menos de 14 se conoce como bradimia. Ya. De ahí tenemos que otro signo muy importante que es la frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el que permite ver los latidos por minuto del corazón. En este caso, si se dice el paciente igual que nosotros cogemos, ponemos nuestros dedos a la altura de la arteria radial, en este caso la radial, y durante un minuto contamos los latidos. Lo normal es de 60 a 90. Si tienes más de 90, taquicardia, y menos de 60, radicardia. Otro muy importante, la frecuencia es la tensión arterial o presión arterial. ¿En cómo se toma esto? Para tomar la presión arterial nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Cogemos un tensiómetro, en este caso cogemos nuestro tensiómetro para medir. Cogemos el tensiómetro y lo ponemos en este caso el paciente. En este caso ponemos el paciente aquí a la altura del brazo. No puedo hacer el paciente porque no estoy poniendo ahorita, pero podemos de la altura aquí el paciente. Ya. Le subimos hasta donde está la arteria. Ya. Luego le cogemos y le cerramos. Cuando le cerramos y comenzamos a insuflar. O sea, cogemos y comenzamos a subir. Ponemos los dedos al nivel de lo que es la radial y subimos hasta el siguiente pulso. Y tomamos. Ya. Y para confirmar la tensión, o sea, la presión arterial, cogemos el fonendos. En este caso me pongo yo el fonendoscopio a nivel del oído. Cogemos, ponemos donde está la arteria, en este caso puede ser aquí, y vamos escuchando los latidos. Y ahí determinamos la tensión arterial del paciente. Tenemos que saber que si tiene los valores normales de 120 a 80. Que si tiene más de 120 se conoce como hipertensión y si tiene menos de 80, normal. O sea, normal es de 120 a 80. Que si aumenta tanto la sístole y la diástole y más los valores normales, ya se considera una hipertensión. Ya, otro que tenemos que también ver es la saturación de oxígeno. Muy importante saber. Lo normal es tener 90. Si tienes una disminución de la saturación de oxígeno, menos de valores normales, pues quiere decir que el paciente no está saturando el mismo oxígeno y que tiene problemas en la ventilación pulmonar. Entonces es importante medir.
¿ya? De ahí, ¿cuál es la segunda? Viene lo que son los antecedentes o anexión remota. ¿Qué son los antecedentes? Dentro tenemos los antecedentes familiares. Dentro de los antecedentes familiares, ¿qué se le pregunta al paciente? Dentro de después se le pregunta al paciente si ha tenido algún familiar, tiene algún problema, tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, le coge al paciente y le pregunta, ¿tiene por acaso alguna enfermedad, alguna familia que tiene alguna enfermedad? Entonces el paciente no tiene que decir si, por ejemplo, si la mamá tiene, por ejemplo, dentro de la familia, por ejemplo, que la mamá, por ejemplo, tiene cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si el papá, por ejemplo, tiene infarto agudo miocardio, si el papá tiene cáncer en la garganta, cáncer de tal. En este caso, mi paciente que yo le evalué, me dijo que como antecedentes, por ejemplo, familiares tenía que el papá tenía infarto agudo de miocardio, la madre hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio y un hermano que tenía cáncer de garganta. O sea, dentro de los antecedentes familiares ponen los quirúrgicos, no quirúrgicos. Quirúrgicos, por ejemplo, la apendicitis, por ejemplo, fue operado de la amígdala, tuvo una operación, por ejemplo, una fractura de tobillo dentro. O sea, dentro de la historia de los antecedentes familiares van todo, quirúrgicos, no quirúrgicos. De ahí vienen los antecedentes patológicos personales. Igual, aquí, los traumatológicos o los clínicos, por ejemplo. Hay que preguntarle al paciente si ha tenido, por ejemplo, alguna lesión. Por ejemplo, en este caso, ¿por acaso usted ha tenido alguna lesión? Entonces el paciente va a decir, sí, yo tuve, por ejemplo, en caso de mi paciente tuvo, por ejemplo, una lesión a nivel de la inguinal, una operación inguinal, o sea, todo lo que el paciente ha tenido. Si ha tenido operación, no, por ejemplo, por ejemplo, tiene una hipertensión, tiene diabetes, tiene una, por ejemplo, subluxación de cadera, todos los antecedentes que haya tenido. Otro muy importante son los hábitos. Tenemos que saber que los hábitos son muy importantes. Hábitos perniciosos y no perniciosos. ¿Cuáles son los hábitos perniciosos? Los perniciosos son el tabaco y el alcohol. Preguntarle si el paciente, por ejemplo, si toma. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas veces al día toma? ¿Cuántos copas toma? ¿Cuántas veces a la semana toma? ¿Cuántas botellas toma? Otro pernicioso, el tabaco. Preguntarle, ¿cuántas veces a la semana fuma? ¿Cuántas cajetillas diarias o cuántos tabacos diarios? Es importante preguntar eso. ¿Por qué? Porque con el tabaco, por ejemplo, si esta persona fuma, por ejemplo, nos puede dar, y si tiene problemas respiratorios, nos puede decir que puede tener un enfisema pulmonar por fumar tanto cigarrillo. Ajá, esos hábitos. Otro muy importante que tenemos que saber es la vivienda. Tipo de vivienda. ¿Qué significa tipo de vivienda? Perdón. Antes de irnos de hábitos tenemos que saber los no perniciosos. ¿Cuáles son los no perniciosos? Los no perniciosos son el alimento. O sea, preguntarle al paciente cuántas veces al día come. Si come dos, si come tres, si come 4 días, 4 veces al día. Recomendable es comer 5. O sea, notar todo lo que come. Cuánta, por ejemplo, ingesta por ejemplo, si toma agua, cuánta cantidad de agua toma al día. Es importante saber. Otro muy importante es saber la vivienda. Saber qué tipo de vivienda vive. O sea, preguntarle al paciente si esa vivienda tiene servicios básicos, como por ejemplo agua, luz, alcantarillado. Si es mixta, o sea, construida entre ladrillo y madera, o solo es de madera. Preguntar si la casa, si la vivienda que vive es húmeda o no húmeda. Porque a veces, si la casa es húmeda, a veces algunas patologías respiratorias pueden ser por humedad. Por ejemplo, en caso de una neumonía, por ejemplo, una bronquitis, en caso de una gripe, entonces puede ser por humedad. Entonces es importante saber el tipo de vivienda en la que vive. De ahí pasamos a lo que son los medicamentos. Hay que preguntarle al paciente si toma algún medicamento en la actualidad. Por ejemplo, digamos que el paciente digamos que hace un tiempo tuvo bronquitis o neumonía. Entonces hay que preguntar si ha tomado un medicamento para esa patología o en la actualidad está tomando algún medicamento para esa patología. O está tomando algún otro medicamento para otra patología que no sea respiratoria. La alergia también es muy importante. Alergia es muy importante, la alergia. ¿Por qué? Porque en base a nuestro tratamiento, por ejemplo, puede ser que muchas personas tengan alergia a varios medicamentos.
Entonces es importante preguntar al IECA porque para el rato que nosotros mandemos a administrar algún tratamiento, por ejemplo, farmacológico a un paciente, tenemos que nosotros saber si ese medicamento que le queremos dar puede el paciente o no puede el paciente tomar. Porque si es que ese paciente, nosotros no preguntamos y nosotros le damos y resulta que tiene cáncer, le puede empeorar el cuadro. Puede producir intoxicación y puede producir incluso suminaje. O sea, puede producir graves problemas de la salud del paciente. Ahí tenemos la actividad física. ¿Cuál es el precio de la actividad física? La actividad física, por ejemplo, ¿cuántas veces qué actividad hace durante el día? Por ejemplo, si se hace, por ejemplo, si es que hace, por ejemplo, actividad física, si es que hace, por ejemplo, deporte. ¿Qué deporte hace? ¿Cuántas veces a la semana hace el deporte? ¿Cuántas horas? O si tiene actividad física, por ejemplo, si camina. Si camina todos los días, cuánto tiempo camina al día, o si camina cuántas veces por semana. Todo eso se pregunta. Ya, de ahí vemos lo que es el problema de motivo de consulta. ¿Qué es el motivo de consulta? El motivo de consulta son todos los síntomas que el paciente viene a nuestra consulta, que acude para nuestra consulta. O sea, todos los síntomas que presenta el paciente. Por ejemplo, motivo de consulta es, por ejemplo, cuando viene un paciente a su centro y dice, tengo problemas respiratorios, o sea, me siento que me ahogo y tengo vengo porque tengo una tos con expectoración de color verde y a veces de tragamiento. Entonces ahí se nota en el motivo de consulta, se nota todo lo por el que el paciente acude al centro. De caso sería tos con expectoración, disnea y ahogamiento y atoramiento. Ya, de ahí viene el objetivo del paciente. Nosotros como terapistas, ¿cuál es el objetivo que nosotros queremos con el paciente? O sea, ¿cuál es el objetivo que nosotros queremos que recupere el paciente? Por ejemplo, por ejemplo, en el paciente que tiene una tos con expectoración, tiene disnea y tiene atoramiento. Nuestro objetivo, por ejemplo, es mejorar, o sea, quitar todos los síntomas para que la persona mejore su estado y tenga una mejor calidad de vida y pueda realizar actividades normales. O sea, nuestro objetivo es mejorar lo que es la disnea, quitar la tos con expectoración y el atoramiento. O sea, mejorar la calidad de vida del paciente. Ese es el objetivo. Ya, en la enfermedad actual, en cambio, en la enfermedad actual ya es todo lo que el paciente nos cuenta. O sea, todo lo que la cronología del paciente. Por ejemplo, es lo que nos cuenta, por ejemplo, paciente de 74 años que acude al centro de rehabilitación, que acude al centro por presentar tos, contracturación disnea y ahogamiento aproximadamente una semana. La causa aparente de esto es que hace unas 2 semanas, hace unas 4 o 5 semanas, subió por ejemplo, a una montaña, a una montaña de alta altura. Entonces, o sea, en pocas palabras, el motivo el enfermedad actual es todo lo que el paciente les cuenta. Todo lo que lógicamente, los síntomas que acompañan a eso, todo, desde cuándo tiene, cómo se produce, cuál es la causa, qué otros síntomas tiene, todo eso. O sea, todo lo que el paciente nosotros nos cuenta de lo que pasa de la enfermedad. Es muy importante, por eso lo más importante, para mí lo más importante de esta clínica es la enfermedad actual. Porque de ahí partimos nosotros para poder dar diagnóstico, para poder dar un diagnóstico. Por eso siempre hay que ser hay que hacer una muy buena historia clínica. Siempre hay que preguntar al paciente. Siempre hay que preguntar al paciente. Ya, en evaluación de dolor, hay 2 escalas que utilizamos, el EVA y el LICI. En este caso, como es respiratorio, vamos a hacer lo que es de la LICI. ¿Qué es de la LICI? La LICI evalúa el dolor. Porque a veces hay muchos pacientes que vienen con dolor. Por ejemplo, ¿y cómo se evalúa? Mediante las siglas. La A significa la fecha de inicio. O sea, ¿cuándo apareció ese dolor? ¿Y cuáles son las causas? La L evalúa la localización. O sea, hay que preguntarle al paciente dónde le duele. Por ejemplo, viene el paciente y me dice, me duele aquí a dolor de lo que es a nivel de lo que es de aquí. A mí es de aquí, por ejemplo, a nivel del tórax. A final de lo que es la final del apéndice, de la apendicifoides del esternón. De ahí la irradiación. Preguntar si se le irradia o no se le irradia. Entonces se le pregunta si es que ese dolor solo es aquí o se le irradia a otro lado.
nace el tipo de dolor. O sea, hay que ver si es que el dolor que tiene es, o sea, hay que preguntarle cómo es el dolor, si es que le aprietan, si es como que le pinchan, como que le amarran, como que le cogen y le patean, o sea, hay que preguntarle cómo es ese dolor. La I, hacia dónde se irradiación, intensidad, perdón, la intensidad. La intensidad, hay que preguntar qué intensidad tiene. Si es, por ejemplo, si es, la intensidad del dolor es muy fuerte, o sea, si es mediano, si es fuerte o casi nada el dolor. La intensidad del dolor, si es, por ejemplo, si es poca intensidad, aumentada intensidad o fuerte intensidad. Y la A, y por último la A, que es el fenómeno, o sea, posición. O sea, en qué posición el dolor me empeora o mejora. Por ejemplo, preguntarle si es que con el dolor, por ejemplo, si es que estado sentado, el dolor empeora o mejora. Si está en decúbito supino, mejora o no. Si está acostado, boca abajo del cúbito prono, mejora. Este dolor aumenta cuando está caminando. Este dolor aumenta cuando está sentado. Todo lo que acompaña. Eso es lo que evalúa el DICE. Ya. De ahí tenemos el otro, que es el... Aquí también en este caso tenemos lo que es el body chart. El body chart es un gráfico de un gráfico, en este caso lo voy a indicar. Es un gráfico de un paciente. Entonces que nosotros ahí, mediante eso, tenemos que nosotros anotar dónde le duele. Más o menos de esto. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Más o menos. Entonces en este body chart nosotros vamos anotando al paciente donde tiene el dolor. Por ejemplo, digamos que tiene un dolor a nivel de la clavícula, del ejemplo de aquí, del apéndice, del esternón. Entonces vamos señalando los lugares donde tiene dolor, a dónde se irradia. Aquí en el cuerpo vamos señalando el dolor, dónde está, dónde se irradia, todo eso. ¿Ya?